Buenos días, mi querido estudiante de Botánica 2. Hemos tenido dos encuentros y en esos dos encuentros pues, hemos conversado, hemos revisado lo que es la botánica y la importancia que ella tiene. Incluso les indiqué que desde la botánica 1, que es el estudio de la raíz, tallo, hoja, flor y fruto, podría uno definir con propiedad que la planta tiene órganos especializados que cumplen funciones específicas. Por ejemplo, la raíz, que es la capacidad de absorción de la planta, de los de los macronutrientes, el tallo como sostén de la planta, la hoja como el mecanismo por excelencia de la transformación del CO2 en oxígeno, en producción de oxígeno, la flor como el órgano de reproducción por naturaleza, el gineceo, el androceo y todos los mecanismos que conducen a la reproducción de la planta. Asimismo hablamos de la inflorescencia y la infrutescencia. Y cuando hablamos del fruto, evidentemente estamos hablando también de la semilla, porque son las características de lo que sería el estudio integral de la planta. La Botánica 2 insiste en retomar cada uno de esos aspectos que ya se desarrollaron en Botánica 1. Pero en este caso tenemos plantas que no necesariamente tienen, y eso hay que hacer una aclaratoria, los órganos especializados. Entonces nosotros hablamos de plantas criptógamas y de plantas fanerógamas, es decir, las plantas criptógamas que no necesariamente las plantas criptógamas tienen los órganos especializados. Bien, y por eso tenemos entonces, como se lo explicaba en clase, dos aspectos que son claves aquí. Hablar de las criptógamas, pero no como plantas no desarrolladas, sino como plantas que no tienen los órganos especializados, pero evidentemente que también tienen mecanismos de reproducción, mecanismos que también le dan el éxito ecológico a este tipo de plantas. Por eso, cuando se habla de plantas inferiores, entre comillas, porque también tienen los mecanismos de reproducción y los mecanismos que les conocemos a las plantas superiores desde los órganos especializados como la raíz, el tallo, la hoja, la flor y el fruto. En ese sentido, uno puede decir que tenemos una clasificación también, las criptógamas y las fanerógamas. Las criptógamas entonces tendríamos en este caso en primer lugar, a las talófitas, así que tienen una especie de talo. Esa especie de talo es el que cumple funciones básicas y que en las plantas superiores tiene órganos especializados, pero aquí sería esa especie de talo puede cumplir funciones de raíz, funciones de tallo, pero se le llama talo, o sea, talófita porque realmente no es un órgano especializado, pero le sirve a este tipo de plantas como el mecanismo por el cual las conocemos, es por el talo, talófita. En las talófitas entonces vamos a encontrar a las algas y los hongos, pero lo que nos interesa sustancialmente es hablar de las algas, que también tienen una clasificación y lo podemos hacer hasta por el color, por los pigmentos que contienen las algas, y podríamos encontrar a las cianofisias, a las feofisias, a las clorofisias y a las cianofisias. Es decir, que también tendríamos una característica que ya no sería ni por el tipo de raíz ni por el tipo de tallo, sino por la pigmentación y el contenido de caroteno, betacaroteno que contienen esta variedad de plantas que conocemos como talófitas. En las talófitas entonces vamos a encontrar a las plantas, a las criptógamas, que son las plantas que no tienen flor, y podemos precisar también aquí, dentro de los apuntes que yo les di a ustedes, que las criptógamas, repito, que aunque no tienen órganos especializados ni diferenciados, las algas y los hongos podemos hablar de reproducción, una reproducción que puede ser por división celular, por esporulación, por esporas y por gametos. O sí, podemos hablar también aquí incluso de gametos porque entonces estamos hablando de una reproducción que es la conjugación, gametos masculinos y gametos femeninos, isogámica y heterogámica, con células iguales y con células no iguales o diferenciadas. Así que estamos en presencia de un tema apasionante, un tema que nos indica a nosotros que aún estando en agronomía tenemos que entender, tenemos que comprender que también tienen importancia desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista comercial, porque estas plantas, las algas, es donde nosotros pues, inferimos que está la cantidad
por el contenido que tienen, por la calidad de contenido que tienen. De allí pueden extraerse lo que son los productos de belleza, ¿no? Los cosméticos de la dama, de labios, en fin, que son explotadas tradicionalmente y por la cantidad de contenidos que tienen bioquímicos o químicos dentro de la producción industrial. Por eso tienen importancia para nosotros y porque están dentro de la clasificación botánica. Yo he dicho y les indiqué en clase la última vez que ustedes deben revisar lo que es la reproducción, lo que es el hábitat, lo que son las especies comunes más importantes de algas, porque deben preparar una tabla comparativa de las talófitas o de las algas azules, las algas verde azules, las algas verdes, las algas, en fin, las algas rojas, que la marea roja precisamente se debe a la cantidad de algas marinas, de algas rojas que le dan un componente al mar, dice marea roja, precisamente por el contenido importante de algas. Ahora, yo les dije de lo de la tabla comparativa porque deben hacer una tabla que les permita comparar. Por un lado van a colocar la división, el tipo de algas, de este lado, y luego las características, las especies más importantes, el contenido químico que ellas tienen por la importancia industrial que tienen. Y esa tabla comparativa ustedes me la van a entregar la próxima clase elaborada, construida, y la van a estudiar, porque aparte de esa misma tabla pretendo o voy a hacer la evaluación escrita para cerrar el primer corte. Significa que el cuadro comparativo también tiene una evaluación. Elaboren, revisen los textos, revisen los libros, revisen los textos de botánica, revisen la red, revisen las algas, sobre todo la reproducción, el contenido químico, el hábitat que ocupan, en qué lugar la podemos encontrar, las variedades que existen y la variedad más importante que tenga interés desde el punto de vista botánico, desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista económico, dentro de la especie. Por eso les digo que tienen que colocar varias características en la tabla comparativa que les permita hacer una muy buena tabla y que ustedes también puedan a la vez investigar, revisar lo que es precisamente el contenido que he desarrollado, que son las talófitas, las plantas criptógamas primeras que vamos a encontrar en la clasificación, que repito que aun cuando no tienen todas esas características de las plantas superiores, de raíz, tallo, hoja, flor y fruto, tienen también una importancia fundamental, botánica, económica y para el hábitat humano.